Buenas tardes, mis amados hermanos. A los que no he saludado, Dios les bendiga y que tengamos un momento de meditación en la santa palabra de Dios, que es la que a nosotros nos ciñe, nos guía en el sendero de esta vida. Gracias al Señor por esta hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros, la cual nos habla de los privilegios de la libertad, de estar en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, aquí tenemos un contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros podamos meditar en este momento. Al iniciar el capítulo, el apóstol dice: «Estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». El apóstol hace mención de esto, mis amados hermanos, porque en todas las iglesias que él fundaba, siempre se levantaban maestros enseñando cosas distintas a las que el apóstol entregaba. Y estos eran los judaizantes que siempre trataban de que los que se convertían al Evangelio tenían que circuncidarse, mis amados hermanos en el Señor. Pero por eso dice el apóstol: estar pues firme en la libertad en la cual Cristo os ha hecho libre. Y nos dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El control del Espíritu, mis amados hermanos, y de la carne, que son los versículos 16 y 18. Es decir, este es un camino de santidad. Es andar en santidad. Mientras nosotros permanezcamos en esta vida, mis amados hermanos, los que hemos recibido esta obra maravillosa que Dios ha realizado en nosotros a través de su obra redentora allí en el madero de la cruz, el Espíritu Santo ahora nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos conduce por un camino de santidad. Por eso, él dice en Romanos, mis amados hermanos, 8 del 1 al 9, Romanos 8 del 1 al 9, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué importante, mis amados hermanos, como la palabra nos revela, nos habla y nos dice cuál debe ser nuestra conducta, nuestro comportamiento delante de la presencia de Dios y cómo nosotros debemos andar delante de Él. Mis amados hermanos, es el control que nosotros debemos de tener a través del Espíritu Santo de Dios, porque la carne no puede, mis amados hermanos, guiarnos con sus deseos y sus pasiones. Porque los que hemos nacido en Cristo, ahora, mis amados hermanos, hemos crucificado también nuestra carne allí en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros ahora ya no tenemos esa naturaleza adánica, la cual, mis amados hermanos, era de esta tierra, sino que ahora tenemos el Espíritu vivificante que es en el nuevo hombre que es en Cristo Jesús. El viejo hombre, para nosotros, mis amados hermanos, tiene que morir, tiene que fenecer. Quedó crucificado allí donde Cristo hizo esa obra redentora. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros tenemos que andar viviendo en esta nueva vida que Dios nos ha dado. Por lo tanto, la lucha surge del hecho de que no hay absolutamente nada en común entre el Espíritu de Dios y los deseos de la carne. Dios nos ayude, mis amados hermanos, porque nosotros tenemos esta nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza es contraria a todos los deseos que van en nosotros, a todas esas obras que son de la carne. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora el espíritu de la libertad. Ya no estamos sujetos a la ley, sino que ahora somos libres y ahora la gracia bendita de nuestro Dios es la que a nosotros nos inundó con su misericordia, con su bondad, con todo, porque Él nos libró de todas estas obras. Nosotros por sí mismos, mis amados hermanos, no podemos cumplir lo que la ley demandaba. Solamente Jesucristo lo logró y lo hizo por cada uno de nosotros. Él tomó nuestra culpa, tomó nuestra maldad, tomó todo lo inherente a la naturaleza corrupta que había en nosotros para ahora darnos libertad. Y la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Ella es la que nos dirige, la que nos guía, la que nos muestra cómo debe ser nuestra conducta. Podríamos nosotros, mis amados hermanos, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por lo tanto, nosotros, mis amados hermanos, no estamos bajo la ley. Y siguiendo con la palabra dice: manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son estas obras? Las obras de la carne, mis amados hermanos. Si nosotros pudiéramos agrupar todas estas obras, podríamos encontrar una clasificación, mis amados hermanos, que una afectan el área moral, la conducta moral de cada uno de nosotros, de cada creyente.
mis amados hermanos. Por lo tanto, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas son las conductas que afectan el área moral de las personas. Esta palabra es en todo aquello que es moralmente reprobable y pecaminoso en las relaciones de intimidad sexual. Este pecado puede comprender aspectos como la prostitución y en general cualquier actividad carnal ilegítima. Por lo tanto, mis amados hermanos, el hombre de Dios tiene que estar libre de todas estas cosas, de todas estas conductas, que en nada aprovechan en la vida espiritual. La palabra del Señor aquí menciona adulterio, fornicación. La palabra adulterio, mis amados hermanos, también cabe dentro de lo que es la fornicación. Por lo tanto, se toma como una sola. Por lo tanto, en nosotros no deben estar estos hechos pecaminosos y todas estas relaciones de perversidad están contra el Espíritu. Por lo tanto, son obra de la carne. Hay una cosa que es sumamente importante para las personas que están en este tipo de relación, mis amados hermanos, porque cuando nosotros nos presentamos en ese vínculo santo de lo que es el matrimonio, lo hacemos delante de la presencia del Señor. Y por lo tanto, cuando lo hacemos delante de la presencia de Dios, allí juramos lealtad. Juramos lealtad en todo tiempo, en las horas buenas, en las horas malas, en las horas de enfermedad, en las horas de alegría, mis amados hermanos, y hay una palabra empeñada, un juramento. Por lo tanto, si uno rompe este juramento, trae como consecuencia perjurio delante de la presencia de Dios, porque estamos rompiendo, mis amados hermanos, aquella palabra empeñada. Por lo tanto, ayúdenos el Señor para que de nosotros estén fuera todas estas prácticas. Lo otro es la obra de la carne de la inmundicia, que está relacionado con todo tipo de suciedad moral que incluyen pecado grosero, que es en general dar rienda suelta a prácticas licenciosas propias del pecado. Y el apóstol Pablo menciona, mis amados hermanos, allí en Romanos capítulo 1, versículo 24, cómo Dios, mis amados hermanos, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mis amados hermanos, todas estas perversidades de la carne, que por lo tanto en nosotros, los cristianos, no debe andar ninguna de estas cosas. Por eso que la palabra del Señor dice que los que practican tales cosas no son de Él. Ayúdenos el Señor, mis amados hermanos. La laxivia es la vida ajena a Dios, se hace disoluta y se entrega al desenfreno moral. El concepto de lascivia es mucho más que el libertinaje sexual. Es la entrega a una vida voluptuosa en la que una de las expresiones son las perversiones. Por lo tanto, manifiesta el desenfreno, la indecencia, las prácticas inmorales en todo grado. Mis amados hermanos, dentro de las obras que afectan también están el área de la religión. Y aquí tenemos varias. Idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías,
envidias, homicidios. Mis amados hermanos, estas son las obras en el área de la religión. Cuando estas cosas están, la idolatría, nosotros sabemos qué es lo que es la idolatría. Es rendir culto a cosas que no son agradables a Dios. Tiene que ver con la adoración a los falsos ídolos. Muchas veces, mis amados hermanos, una idolatría se transforma cuando nosotros, sabiendo que tenemos una responsabilidad de cumplir de venir a la casa del Señor, y dejamos de hacerlo por hacer otras cosas que le agradan a la carne. Es decir, por colocar un ejemplo, si yo quiero ver un partido de fútbol, sabiendo de que mi deber es estar en la casa del Señor y me quedo a ver un partido de fútbol, eso también es una idolatría en mi corazón, la cual no debe estar en mí. Y el Señor me ayude a sacar esto. Me ayude a sacarlo, mis amados hermanos, porque a veces lo hago. Y delante de la presencia nosotros debemos de ser transparentes. No podemos estar hablando una cosa y haciendo otra. Porque el Espíritu de Dios es el que a nosotros nos contriñe, nos redarguye de pecado y de maldad. El Espíritu de Dios, mis amados hermanos, está en todo lugar y yo no me puedo ocultar delante de su presencia. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios nos ayude para que nosotros podamos cumplir estas cosas. La hechicería, mis amados hermanos, también tiene que ver con las prácticas diabólicas de la seducción, del engaño, del engaño que está muchas veces en nosotros. Y esto también está relacionado con la palabra, mis amados hermanos, cuando nosotros enseñamos una doctrina que no corresponde. Son doctrinas engañosas que no deben estar en nuestra vida, porque si nosotros examinamos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser guiados a la luz de ella y no nos vamos a dejar influenciar por cosas que no corresponden, sino que distorsionan la palabra, engañamos a las personas y seducimos para que hagan cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, ayúdenos el Señor para que a la luz de la palabra, en el estudio de ella, nuestra mente, nuestro corazón sea llenado por la palabra del Señor, sea llenado por el Espíritu Santo de Dios para que podamos ser guiados en forma correcta en el caminar de esta vida. Porque en el caminar de esta vida, mis amados hermanos, hay muchos engaños, hay muchas cosas que al hombre le seducen, que al hombre se manifiestan y que muchas veces fácilmente caemos en ella. Por eso, estas prácticas, mis amados hermanos, no deben estar en nosotros. También la obra de la carne que afecta también el área social del hombre son las enemistades. Dice que es el primero de los pecados que destruye el área de la relación entre los creyentes y quebranta la unidad de las congregaciones, las enemistades. Mis amados hermanos del Señor, si yo digo que amo a Dios, tengo que amar a todos mis hermanos. Yo no puedo estar pensando una cosa y haciendo otra. Mis amados hermanos del Señor, ayúdenos, porque esta palabra expresa la idea de odio, enemistad, animosidades personales, resentimientos interiores hacia otro.
convierte al prójimo y lo que aún es más grave al hermano en enemigo personal. ¿Cuántas veces se ha visto de que yo no soporto a tal hermano y para no toparme con él me voy por este otro lado? Mis amados hermanos, eso no es agradable delante de la presencia del Señor. Porque si yo digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano, estoy siendo mentiroso. Estoy siendo mentiroso y por lo tanto, esto no es agradable delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, ayúdeme el Señor para que estas cosas no estén en mí. También está la contienda, que equivale también a disputas y discordia, mis amados hermanos. Contienda en el sentido de hostilidad manifiesta es el detonante para las riñas, que se traduce también como discordia o contención. Las contiendas. ¿Podemos estar nosotros peleados, enemistados, tomando posición de un bando dentro de la casa del Señor? Si somos un solo cuerpo, una unidad en el Espíritu, estas cosas no pueden estar en la vida del cristiano, mis amados hermanos, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo y la cabeza es Cristo. Y a Él nosotros nos debemos. Por lo tanto, mis amados hermanos, no pueden estar las contiendas, no pueden estar las disensiones, no pueden estar las divisiones. También estas contiendas producen ira, mis amados hermanos. Ayúdenos el Señor para que puedan todas estas cosas salir de nuestras vidas. También las obras de la carne son los sectarismos. Algunos se traducen como herejía. Es el proceso que alcanza una división consumada de la iglesia. El término herejía no tiene que ver aquí con desviaciones doctrinales como conformación y establecimiento de facciones en la iglesia. Es la acción voluntariosa de la carne que no se somete a la verdad y conduce a la división consumada y a la formación de sectas. Infructuosas son las obras de la carne. Bendito sea Dios, mis amados hermanos, que nosotros debemos de estar libres de todas estas cosas. No deben estar en nosotros, aunque muchas veces se manifiestan. El viejo hombre no quiere morir. El viejo hombre quiere levantarse. Pero ahí es donde está esa lucha cotidiana, diaria, día a día, sabiendo nosotros hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios. No podemos permitir que este viejo hombre se levante con todas estas obras de la carne, sino que estas tienen que fenecer, tienen que morir en nosotros. Sabemos que la lucha es diaria, es continua, mis amados hermanos. Ayúdenos el Señor. También dentro de la obra de la carne están las envidias. Y qué terrible es la envidia. Muchas veces la envidia mata. Tenemos el caso de Caín y Abel. Tenemos el caso de los hermanos de José, que por envidia lo vendieron. Cuando la envidia se manifiesta, mis amados hermanos, envidia es cuando uno desea cosas del otro. En la iglesia se puede dar que hay un hermano que quiera él estar en este lugar, por ejemplo, que yo debiera estar ahí. ¿Por qué está esa persona ahí? Mis amados hermanos, líbrenos el Señor de todas esas cosas. Y si esos deseos, si esos pensamientos están en nuestros corazones, tenemos que reprenderlos en el nombre del Señor para que no habiten en nuestros corazones, sino que seamos libres de todas estas cosas, mis amados hermanos. Los homicidios. De la envidia viene el homicidio, como le pasó a Caín y Abel. Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para
ser librados de todas estas cosas. Estas son las obras de la carne. Y después tenemos las obras, mis amados hermanos, de lo que son las obras de la privacidad, como es las borracheras, las orgías y todas esas cosas. Mis amados hermanos, uno puede decir muchas cosas de esto, pero en honor al tiempo y sabiendo que tampoco uno se puede explayar mucho en todo el tema, porque hay cosas fuertes también, mis amados hermanos en el Señor, uno solamente menciona lo más básico. Todas estas cosas no pueden estar en nosotros. La borrachera, si el vicio de la glotonería consiste en el deseo y práctica desordenada de comer en exceso, la borrachera es idéntico. Vicio en relación con la ingestación de bebidas alcohólicas. Nosotros los cristianos, gracias a Dios, no estamos en estas prácticas. Porque cuando se manifiestan estas prácticas, mis amados hermanos, muchas veces se tornan después en peleas, pleitos y toda cosa semejante. ¿Cuántas veces se escucha en las noticias? Invitó un amigo a otro, se pusieron a tomar y al final terminó uno muerto. Porque el enemigo ciega, mis amados hermanos en el Señor. Y el enemigo lo único que busca es nuestra destrucción. Es nuestra destrucción. Por lo tanto, nosotros debemos de dar gracias a Dios que su gran amor, su gran misericordia, un día nos alcanzó. Esa gracia divina, esa luz maravillosa que iluminó nuestro ser, un día nos hizo nacer de una vida en la cual estábamos muertos en delitos y pecados a una nueva vida. Y ahora, en esa nueva vida se manifiestan ahora el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos ciñe, es el que nos guía y es el que nos lleva y nos conduce, mis amados hermanos, en medio de este caminar. Por lo tanto, no se trata del esfuerzo personal del creyente. Aquí, mis amados hermanos, no es el esfuerzo personal. El fruto del Espíritu es distinto a los dones del Espíritu, como lo menciona Pablo allá en Corintios, mis amados hermanos. Los dones del Espíritu, dice de que algunos deseaban lo más espectaculares. Y los dones del Espíritu son para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo, para la edificación de la vida de la iglesia, mis amados hermanos. Todos nosotros somos la iglesia, por lo tanto el cuerpo de Cristo. Y dentro de la iglesia se manifiestan diferentes dones. Pero el fruto del Espíritu es distinto, porque es singular. Y estos frutos, mis amados hermanos, todo lo que la palabra nos dice, tienen que estar en nosotros, en todos los creyentes. No solamente manifestarse en mí el fruto del amor, si también no tengo el fruto de la bondad o otra carencia de fruto. Estos, mis amados hermanos, tienen que estar en nuestras vidas. La palabra dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto no quiere decir que el creyente que vive en el Espíritu expresa en su vida todas las virtudes del fruto y no solamente algunas de ellas. Son las obras preparadas, mis amados hermanos, de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Así lo expresa Efesios 2, versículo 10. Las virtudes que comportan el fruto del Espíritu determinan no el obrar,
sino el andar, es decir, el estilo de vida del creyente. Yo debo de vivir los frutos del Espíritu. Mis amados hermanos, y el fruto del Espíritu es, en primer lugar, el amor. El amor se debe de expresar, porque quien expresó amor más grande fue nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros nos alcanzó, cuando nosotros solamente merecíamos la muerte y la ira de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero el amor de Dios se manifestó en forma tan grande que para nosotros es incomprensible el amor de Dios. Y si nosotros lo podemos también mirar ahí en Corintios, mis amados hermanos, en Corintios 13, del versículo 4 en adelante, Primera de Corintios 13, del versículo 4 en adelante, dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bendito amor de Dios para nosotros, mis amados hermanos, que nos ha soportado, mis amados hermanos. El amor nunca deja de ser. Pero dice, las profecías pasarán, acabarán y cesarán la lengua y la ciencia acabará. Por lo tanto, el amor es lo más importante. En el matrimonio, el amor. Hoy día, mis amados hermanos, hay tantos matrimonios quebrados, aún dentro de la misma iglesia. En el mundo es una práctica habitual, pero dentro de los hermanos, mis amados hermanos, estas cosas no pueden estar. Ya lo dijimos antes, que se rompe un vínculo, se rompe una palabra empeñada. Por lo tanto, mis amados hermanos, todas estas cosas, las tres primeras expresiones que se mencionan, como es el amor, el gozo, la paz, mis amados hermanos, tienen que ver con la relación personal con Dios. Es la perfección. El amor es el mayor de los dones del Espíritu. Por lo tanto, mis amados hermanos, puesto que Cristo por amor murió por los pecadores y en esa obra la ley quedó cumplida, así también enseñó antes el apóstol que quien ama cumple la ley. No es posible identificar la realidad de un genuino cristiano más que por la manifestación del amor, porque en esto conocerán todos que sois discípulos si tuviereis amor los unos con los otros, como lo dice el apóstol Juan en el capítulo 13, versículo 35. El amor, un fruto que debe estar en nosotros, que se debe de cultivar todos los días, el amor hacia el prójimo. Y cuando nosotros amamos, así como Cristo nos amó a la iglesia, amó, como dice la misma palabra allí en San Juan 3:16, mis amados hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo,
así también, estando el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros también vamos a amar a aquellos que se están perdiendo en este mundo. Vamos a amar y vamos a sentir ese amor para que aquella alma pueda conocer la verdad, para que la verdad lo pueda libertar del pecado en el cual está sumido. Ayúdenos el Señor. El segundo fruto, mis amados hermanos, el gozo, el júbilo, llega a los gentiles en el mensaje del Evangelio. La presencia de Jesús era un tiempo de júbilo que no permitía el luto. ¿Cuántos eran los que salían a las calles? Viene Jesús, allá tenemos a Zaqueo, era bajo de estatura, no podía mirar, no podía ir, la gente no lo dejaba pasar, pero él quería ver a Jesús. Era una alegría. Venía Jesús y todo el mundo se producía algo y las multitudes iban, mis amados hermanos. Y allá este varón se sube a un árbol para ver, aunque sea verlo pasar. Y qué importante, mis amados hermanos, cuando Jesús lo mira al pecador. Y cuando lo mira le dice, desciende, porque hoy es necesario que entre en tu casa. Es decir, que podamos nosotros abrir nuestro corazón porque Él quiere morar en nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que en nosotros pueda estar este gozo. Cuando nosotros conocimos el Evangelio, mis amados hermanos, ¿qué produjo en nosotros? Produjo gozo, produjo alegría. Ya no estaba esa amargura. Por lo tanto, el cristiano, mis amados hermanos, si bien es cierto, puede estar de luto, puede sentir tristeza en su corazón, pero su corazón tiene que llenarse de gozo, porque sabemos nosotros hacia dónde vamos, cuál es el camino, qué es lo que nos espera más allá. No es lo momentáneo, no es lo circunstancial que en ese minuto se puede estar pasando, se puede estar viviendo, sino que es la eternidad. Y allá vamos a estar por una eternidad. ¿Y qué vamos a hacer? Alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, dice la palabra, los discípulos viendo el poder sobre los demonios se llenaron de gozo. Allí en Lucas 10:17. Cómo Dios, mis amados hermanos, rescataba al hombre de todos los demonios, de todas las enfermedades. Y los hombres glorificaban a Dios. Lo mismo pasó allí cuando descendió en el Pentecostés el Espíritu Santo de Dios. Algunos decían, estos están llenos de mosto, sino que era el gozo, la alegría. En alguna oportunidad yo decía de que uno puede llorar de gozo, puede llorar de alegría. ¿Por qué? Porque es el gozo del Señor que a uno lo invade, que a uno lo inunda. Y dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea Dios. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a estar nosotros contentos, agradecidos de Dios, de lo que Él nos ha dado? ¿Cómo nosotros no hemos de doblar nuestra rodilla y darle gracias por todo lo que Él ha hecho con nosotros, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Mis amados hermanos, ayúdenos el Señor para que podamos llenarnos de ese gozo de Dios. La tercera es la paz. Y tenemos aquí amor, gozo, paz. Mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Ha sentido usted la paz de Dios? ¿Ha sentido que en medio de la tormenta, en medio de todas las dificultades, que en medio de todos los problemas que está viviendo, que en medio de todas las cosas que está pasando, pero sin embargo en su corazón hay paz, hay tranquilidad, hay sosiego? Eso es porque está la paz de Dios
gobernando nuestro corazón, gobernando nuestra vida. Y no tomamos las cosas tan rápidamente, ni reaccionamos tan rápidamente, sino que lo hacemos en la paz de Dios, confiando de que Él dará la solución, de que Él abrirá camino para la salida. Mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos el Señor para que estos frutos estén dentro de mí, estén dentro de mi corazón y en el de cada uno de ustedes. Porque el fruto del Espíritu Santo de Dios debe estar en cada uno de nosotros. No uno ni dos, sino que todos los frutos. Todos. Después dice paciencia. El miércoles estábamos viendo lo que era la paciencia, mis amados hermanos, los hermanos que estuvieron en la reunión de oración. Cómo la paciencia tiene que cultivarse en nuestros corazones, en nuestras vidas, ser paciente en la espera. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo como cristianos, mis amados hermanos, mientras vamos caminando? Estamos también en una espera. ¿Y qué estamos esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en espera, vemos cómo el mundo se desarrolla, cómo el mundo camina, mis amados hermanos, con tanto desenfreno, con tantas cosas que van pasando, pero nosotros estamos pacientes en la paz de Dios, en el gozo del Espíritu Santo, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando su venida. Esperando su venida que ya pronto sucederá. Bendito sea Dios. Y eso lo hacemos, mis amados hermanos, mirando con paciencia. Qué bendito es nuestro Dios. También tenemos, mis amados hermanos, que la longanimidad de Dios conduce al arrepentimiento, según dice Romanos 2:4. La expresión de esa perfección es que Él soporta con mucha paciencia a los hombres que se han hecho acreedores de su ira. Qué importante esto, mis amados hermanos. ¿Qué le espera a este mundo? A este mundo que no conoce a Dios, que se ha vuelto enemigo de Dios. ¿Qué le espera? La ira de Dios. Y nosotros fuimos librados de esa ira. Nosotros, mis amados hermanos, fuimos librados. Por lo tanto, Él soporta con mucha paciencia a los hombres que se han hecho acreedores de su ira. También tenemos, mis amados hermanos, la benignidad. Y esta es la expresión propia de Dios. El salmista dice que debemos gustar y ver que Dios es bueno, aquí concretamente benigno, que es sinónimo de afable, piadoso, de acuerdo a Salmos 34:8. No se trata de debilidad, sino de entrega sin resistencia al favor de otro. La benignidad se manifiesta en la dimensión admirable de la entrega a Jesucristo. Y nosotros tenemos ejemplo en Él. Esa benignidad, mis amados hermanos, el Señor dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Por lo tanto, mis amados hermanos, ayúdenos el Señor a nosotros también a ser benignos, a soportar la lucha, la prueba, la dificultad. Mis amados hermanos, también está la bondad. Dios se manifiesta en este modo. Dice que no hubo hombre más manso en la tierra que ¿quién? Jesús y Moisés. Dos varones que estuvieron. Nosotros vimos la lección
de los niños, cómo sufría Moisés, mis amados hermanos, por la desobediencia del pueblo, por esa facilidad de volver atrás, de volver a la idolatría, de volver a todas esas cosas que habían dejado cuando Dios los sacó de allá de Egipto. Y muchas veces el hombre, nosotros los hombres somos así, volvemos atrás. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, perdemos todas estas cosas. Perdemos la bondad, perdemos la benignidad, perdemos la paciencia. Por cualquier cosita nos enojamos. El hermano no me saludó, pasó por al lado mío, ni siquiera me saludó. Y nos sentimos, y nos vamos sentidos. Y a veces el hermano ni se dio ni cuenta. A veces a mí me ha pasado. Y de repente, como que hoy parece que iba tal persona. Y me fui con eso. Y el hermano quizás se va a sentir porque no lo saludé. Pero a veces uno va distraído en otras cosas. Y pasa esto, mis amados hermanos, y nos sentimos por todo. No. Dios quiere que nosotros cultivemos todo esto, todo lo que es el fruto del Espíritu. Todas estas cosas tienen que estar en nuestras vidas porque son, mis amados hermanos, son la perfección, el carácter de Cristo formado en nuestras vidas, formado en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que podamos formar ese carácter. Él lo era todo. Él era manso, Él era humilde, Él era lleno de amor, lleno de misericordia. Todas estas cosas estaban en Él. Y Él quiere que nosotros también podamos llevar estas virtudes como hijos de Dios, como hijos amados de Él. Que nosotros tengamos que cultivar todo esto en nosotros, mis amados hermanos. Por lo tanto, ayúdenos el Señor. También está la fe, mis amados hermanos. La fe, que también es un don, mis amados hermanos. Ayúdenos el Señor. Este ejercicio de la fe debe estar en cada uno de nosotros. Esperar con fe que el Señor va a orar. Las dificultades están, mis amados hermanos. Están. Muchas veces se hacen imposibles. Para nosotros se nos vuelve una cosa imposible, pero la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él es el que va a despejar el camino. Pero nosotros debemos de estar confiados. Dios le dijo al pueblo que cuando ellos llegaran a la tierra que Él les había prometido, mis amados hermanos, que cuando ellos llegaran allá, tenían que guardar el año sabático. Y el pueblo no guardó el año sabático y dijo, no, ¿cómo vamos a dejar de producir? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Eso es fe. Porque Dios le dijo de que Él le iba a alimentar, que Él le iba a dar. Pero el pueblo no obedeció. Y después tuvo que vivir el exilio todos los años que ellos no cumplieron delante de la presencia de Dios. 70 años. Mis amados hermanos, qué terrible es cuando uno dice que ama a Dios, que cree en Dios, pero que cuando llega el momento de poner en práctica todas estas cosas, nos falta la fe. Y Dios se nos hace chiquitito. Cuando Él es dueño de todo y Él puede sacar de cualquier lado, Él puede sacar de allí de donde a veces ni hay, de allí también trae. Mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos tener esta fe que Dios demanda y que nosotros también sea un fruto que vaya en nuestros corazones, que vaya en nuestra vida y que lo podamos ejercer.
y para poder también llevar aliento a otro que esté pasando la prueba, la necesidad. Mis amados hermanos, dice la manifestación del fruto del Espíritu también, la mansedumbre, es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. La mansedumbre es el justo equilibrio entre la incapacidad de airarse y la propensión a la ira. Tan solo a dos hombres se les llama mansos en la Escritura, a Moisés y a Jesús. Mis amados hermanos, también está la templanza, o tal vez mejor dominio propio. Tiene que ver con la capacidad del control personal. El dominio propio, la expresión natural e impredecible en la vida del cristiano. El dominio propio. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces cuando se manifiestan las obras de la carne en nuestra vida, viene la ira y viene esa palabra dura y la lanzamos, la decimos? No hay dominio propio. ¿Y qué es lo que está actuando allí? Está actuando la carne. Y cuando después nos damos cuenta de lo que dijimos, ya no podemos recoger. Ya lo dijimos. En el hogar, muchas veces los padres podemos provocar a ira a nuestros hijos porque corregimos y no lo hacemos bien. O a nuestra esposa. Mis amados hermanos en el Señor, en fin, todas estas cosas, si nosotros las ejercemos, mis amados hermanos, vamos a ser conducidos por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es andar en el Espíritu. Eso es vivir esa vida gloriosa en el Espíritu. No pensando de que algunos dicen, lleno del Espíritu Santo, o sea, como que tengo que danzar, tengo que dar aleluya, tengo que dar gloria a Dios. No, vivir la vida del Espíritu es ejercer el fruto del Espíritu. Todo esto tiene que estar dominando en mi vida, y esa es la vida del nuevo hombre, no la que vimos antes, que son las obras de la carne, porque eso significa que no está allí Cristo. Por lo tanto, tenemos que vivir esta vida del Espíritu. Y a eso Dios nos llama para que nosotros podamos andar y vivir la vida del Espíritu. Y eso es ejercer, mis amados hermanos, el fruto que Dios ha puesto a través del Espíritu Santo en nuestra vida para que se puedan manifestar el gozo, la paz, la fe, la mansedumbre, en fin, el amor, todo esto que Dios nos da a través de la palabra. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra esas cosas no hay ley. Por lo tanto, pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. No nos hagamos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Con esto el apóstol termina la enseñanza a los Gálatas en este capítulo 5. No nos hagamos vanagloriosos. Oh, yo lo puedo. Yo puedo ejercer ese fruto. Mis amados hermanos en el Señor, me siento espiritual, más grande que lo otro. No nos hagamos vanagloriosos, sino que santos y humildes delante de la presencia de Dios, soportándonos los unos a los otros, no queriendo más de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por lo tanto, mis amados hermanos, no nos irritemos envidiándonos unos a otros. Que Dios, si esto está en nosotros, corrija esto a través de su palabra,
lo corrija en nuestra vida, los corrija en cada uno de nosotros, porque esto no agrada a Dios, no agrada a Dios. Y la palabra dice que Él resiste al orgulloso, al altivo. Por lo tanto, mis amados hermanos en el Señor, ayúdenos el Señor para que nosotros podamos andar en el gozo, en la santidad de Dios, este camino de perfección, este camino de vida que Él puso por delante para que nosotros también pudiéramos andar en Él. Mis amados hermanos, alabo y glorifico el nombre de Dios por lo que Dios en esta mañana nos ha dado. Mientras buscaba, leía, mis amados hermanos, se llena la mente del amor de Dios, del gozo del Espíritu Santo, porque uno deja afuera muchas cosas que uno también quisiera decir, pero mis amados hermanos en el Señor, qué bendito es cuando uno estudia la palabra de Dios. Por eso que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, Él va a llenar de su palabra nuestro corazón. Y al llenar nuestro corazón con su palabra, nosotros vamos ahora a someternos a ella, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Pero cuando nosotros no llenamos nuestro corazón con la palabra de Dios, tomamos decisiones que muchas veces tenemos que lamentar, tenemos que sufrir. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo les insto para que nosotros podamos, en oración, podamos meditar en la palabra de Dios. El Señor nos ha estado alimentando a través del año pasado y de este año nuevamente, de lo que se nos está enviando a través de los WhatsApp, mis amados hermanos, de la lectura de la palabra, que nosotros podamos aprender de ella, que podamos tomar todos aquellos consejos que están para el bien de nuestra vida espiritual y para que nosotros podamos saber cómo conducirnos, porque la palabra tiene respuesta para todos. Tiene respuesta para todo. Y si uno, mis amados hermanos, tiene que vivir alguna situación lamentable, es porque ha estado fuera de la palabra de Dios. Así que ayúdenos el Señor para que nosotros podamos vivir en ese estado. A veces Dios permite que nosotros pasemos ciertas situaciones y que en el momento no las entendemos. Y uno dice, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? Pero al pasar el tiempo, Dios nos da la claridad y Dios nos muestra por qué fue necesario, pero a veces no la entendemos. Mis amados hermanos, con esto alabo y glorifico el nombre de mi Dios y vamos entonces, mis amados, a orar por la palabra del Señor. Amado Dios, cuánta gracia le damos en esta mañana por este bien que nos ha concedido de haber podido estar, Señor, en la meditación de su santa palabra, que tanto bien trae a nuestra vida. Señor, y usted nos ha estado haciendo meditar en el fruto del Espíritu Santo para ser guiados, Señor, en esta nueva vida, para que nosotros podamos andar y ejercer, Señor, este camino de perfección, este camino de santidad. Ayúdanos a andar por él, Señor amado, y que te podamos amar en espíritu y en verdad. Que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que en esta mañana y a través, Señor, de la plataforma, de estas redes sociales, Señor, tus hijos allí también en el hogar puedan recibir este consejo y que esta meditación pueda estar en nosotros y podamos examinarnos y vernos qué fruto es ese el que está faltando en mí, cuáles son las obras de la carne que están actuando en mí y que podamos, Señor, preocuparnos para que estas cosas salgan y puedan estar en nosotros, prevalecer el fruto del Espíritu. En esta hora te lo pedimos todo en los méritos de Jesús, su Hijo. Amén. Amén.